Abran su Biblia, por favor, a el Evangelio según Mateo en el capítulo 24. Evangelio según Mateo en el capítulo 24. Les doy unos momentos para abrir su Biblia allí y luego todos oramos después de que todos tengamos ese pasaje frente a nosotros. Digan amén si ya lo encontraron. Muy bien, oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, nuestro deseo, nuestra necesidad, más que deseo, es que tu Espíritu Santo nos guíe a través de las verdades que nos presentas en tu palabra. Y pedimos, Señor, que sea precisamente Él quien hable a los corazones de cada uno de nosotros. Padre Santo, que tu siervo, como siempre, mengüe y que tú crezcas. Y que podamos así recibir lo que tú has preparado para nosotros, que sabemos que es de bendición cuando lo escuchamos con un corazón dispuesto para recibirlo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todos decimos, muy bien, muy bien. Pues hemos estado hablando acerca de las señales que Jesucristo les dio a sus discípulos para que supieran que los eventos que Él mismo les ha estado diciendo que van a suceder, están por suceder, ¿sí? Les dijo que estuvieran pendientes de algunos de estos sucesos que servirían como señales de que el fin de los tiempos, el fin del mundo se estaba acercando. Lo que les dijo, y como hemos estado viendo, no estaba diseñado para que por medio de ello pudieran sacar cuentas, echar cálculos, etcétera, etcétera, y pudieran saber cuándo exactamente iban a suceder estas cosas, sino que se los dio a conocer para que cuando vieran esas señales dijeran, está cerca, está cerca. Y entre más señales miraban de las que Él les dijo que iban a presenciar, se puede decir, está cerca. A través de toda la historia de la iglesia, desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, todas estas señales, como hemos visto, se han estado llevando a cabo. Porque los finales de los tiempos comenzaron desde entonces. Lo que quiere decir que si eso es cierto, nosotros nos encontramos en el final de los tiempos. Y podemos esperar que esto suceda muy pronto. Pero aun cuando no sucediera en nuestra vida, durante nuestra generación, es bueno que sepamos estas cosas porque a través de estas cosas podemos también evangelizar al mundo. Los eventos de los que les habló fueron la destrucción del templo, que fue algo casi inmediato, unos 30 y tantos años después de que dio esa profecía. Su venida o regreso, escuchen esto, físico al mundo, sí, porque hay dos maneras de ver el regreso de Jesucristo. El regreso por su iglesia, sí, en el cual Él no va a tocar con sus pies la tierra todavía, nos va a arrebatar a nosotros y lo vamos a ver más la semana que entra. Pero también está el regreso físico de Jesucristo, que quiere decir que Él físicamente va a descender del cielo y va a plantar sus pies, se nos dice, sobre el monte de los olivos. De nuevo, esto es para la siguiente semana. Entonces, tenemos dos cosas aquí que tenemos que ver cuando hablamos del regreso de Jesús. El regreso de Jesús para llevarse a su iglesia, a su esposa, y el regreso de Jesús para poner sus pies sobre la tierra y gobernar sobre la tierra por 1000 años, ¿ok? Y finalmente, entonces, en la destrucción del templo, su venida o regreso físico al mundo y el fin del mundo. Sí, esas son las cosas que Él les está dando señales para que estén al pendiente de ellas, para que se den cuenta que cuando vean esas señales van a estar cercas. Algunas señales se cumplieron cuando ellos estaban vivos, otras señales se han estado cumpliendo a través de la historia y algunas de ellas se están cumpliendo inclusive ahorita que nosotros estamos vivos. Las podemos ver si prestamos atención y sabemos lo que estamos buscando. Pero si no sabemos lo que estamos buscando, si no sabemos cuáles son esas señales, no vamos a poder distinguirlo, lo vamos a ver como simplemente cosas que están sucediendo, pero no como cosas que Él dijo que iban a ser señales de que su regreso era eminente. Entonces, los versículos 4 al 8 que vimos hace un par de semanas, les comienza a dar señales que se pueden aplicar a los tiempos inmediatos después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Pero se pueden ver a través de toda la historia de la iglesia y extender hasta nuestros días. No vamos a volver a repasarlos, si quieren
volver a repasar el estudio, lo pueden encontrar aquí en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube y pueden volverlo a repasar. Si alguna vez, y quiero decir esto, si alguna vez quieren mis notas de estos estudios, nada más tienen que pedirlas. Me dan su email y yo les envío mis notas y ustedes pueden seguirlas escuchando, viendo el estudio en su casa. Sí, entonces algunas de estas señales que les comienza a dar pueden aplicarse a los tiempos inmediatos, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, pero también se pueden ver a través de toda la historia de la iglesia y extender hasta nuestros días. ¿Qué nos dice en esos versículos? Nos habla de falsos cristos, de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos, que el Señor llama en Mateo 24:8 solo el comienzo de dolores. Todas estas cosas de que Él habló sucedieron, muchas de ellas durante la vida de ellos, han estado sucediendo a través de la historia de la iglesia y siguen sucediendo en nuestros días. Hablamos acerca de las guerras y los rumores de guerras que hay, ¿verdad? Hablamos acerca de ello, hablamos acerca de los terremotos, hablamos acerca de las hambres, de los lugares en donde hay hambruna, sequía, etcétera, etcétera. El Señor nos dice, todo esto es solo el comienzo de los dolores. Solo el comienzo de los dolores. Todavía ni se preocupen, les dice a ellos, y obviamente nos dice a nosotros también, porque vaya a ser el fin. Porque todavía no es, solamente son el comienzo de dolores. En los versículos 9 al 14, que también lo vimos hace un par de semanas, el Señor de nuevo les da señales que comenzarán a ver y sufrir durante el tiempo en el que la iglesia nace y crece, pero que hemos visto y seguimos viendo en nuestros tiempos también, porque vemos que muchos cristianos están sufriendo en diferentes partes del mundo lo que les advirtió que iban a sufrir ellos. Les advirtió acerca de torturas, muertes, odio hacia quienes han creído en el nombre de Cristo, cosas de las cuales los cristianos se habrían podido y se pueden librar. Escuchen esto, si tan solo pensaran más y se conformaran más al modo del mundo. Los cristianos pueden evitarse muchos problemas. Nosotros como cristianos podemos evitarnos muchos problemas, podemos evitarnos ser odiados, ser perseguidos, ser criticados, etcétera, etcétera. Si tan solo nos conformamos más y pensamos más como el mundo lo hace. Si no decimos nada acerca de todo lo malo que está pasando en el mundo, si no abrimos nuestra boca para condenar lo que es condenable, no al pecador, pero sí hablar en contra del pecado que se está cometiendo, de todas las atrocidades que se están cometiendo en el nombre de la libertad personal, en el nombre de la justicia social, en el nombre del ambientalismo, medioambientalismo. Se están cometiendo un montón de crímenes y pecados y cosas que si nosotros nos quedamos callados y no decimos nada, no vamos a tener ningún problema. Todo el mundo nos va a querer, todo el mundo nos va a ver bien, todo el mundo... Esos cristianos son buena gente. Aman a todo el mundo. No critican nada, no dicen nada. Ellos lo creen y se quedan con ello y no molestan a nadie más. Eso no es lo que nos llamó el Señor Jesucristo a hacer. La palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos, nuestra mente. ¿Sí? Y si nos estamos conformando a este mundo, entonces quiere decir que nos estamos haciendo igual que el mundo, y la palabra de Dios nos llama a salir del mundo. Nos habla también acerca del surgimiento de falsos profetas que saldrán, escuchen esto, de la misma iglesia. Falsos profetas que saldrán de la misma iglesia. En Hechos capítulo 20, los versículos 30 y 32, Pablo dice esto: aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Entonces, desde el tiempo de Pablo, ya él y los otros discípulos se estaban preocupando porque adentro de la misma iglesia iban a surgir estos falsos profetas que iban a engañar a la gente, iban a arrastrar tras de sí a los discípulos.
No nos damos cuenta, ni sabemos, ni nos imaginamos cuántos discípulos o llamados discípulos son arrastrados por falsos maestros y falsas doctrinas a separarse de las doctrinas bíblicas que el Señor nos enseñó a través de su palabra y que los apóstoles siguieron enseñando una vez que Él se fue al cielo. Cada año, ¿sí?, más y más personas se apartan de la verdad para seguir fábulas y todo tipo de enseñanzas que los hacen sentirse bien acerca de la vida que están llevando, que no son retados a crecer en su fe, que no son retados a vivir de la manera santa en la que Dios ha llamado a su pueblo a vivir, y se conforman más y más al mundo y creen que porque no tienen persecución, creen que porque no tienen problemas, han de estar agradando a Dios. Y lo que pasa no es que no se estén agradando a Dios, es que están agradando al mundo tanto que el mundo los deje en paz. Ya está en nuestro campo, déjalo, no le muevas. Ya está empezando a pensar como nosotros, ya está empezando a ver las cosas que nosotros le estamos presentando como normales, así es que déjalo en paz. Entonces estos falsos profetas están engañando y van a engañar a muchos. Se nos dijo que el amor de muchos se iba a enfriar también. Pero los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes, van a poder resistir hasta el fin y ser salvos. Es muy difícil ser un verdadero creyente y un verdadero discípulo. Es más, ni siquiera tenemos que agregar la palabra verdadero. Es muy difícil, es muy diferente ser discípulo y ser creyente. ¿Saben por qué? ¿Qué quiere decir ser creyente? Que cree. Les digo un secreto, hasta los demonios creen. Así es que alguien que es creyente no necesariamente es discípulo. El discípulo es el que está dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar en su vida y seguir tan de cerca a Jesús. Está dispuesto a dejar todo lo que tenga que dejar por alcanzar, ¿sí?, alcanzar el nivel de carácter cristiano que el Señor quiere darnos por medio de su Espíritu. Ese es el discípulo. Cualquiera puede... me estoy metiendo en... cualquiera puede ser creyente, hasta los demonios. Pero no cualquiera se hace discípulo. Porque discípulo quiere decir que voy a seguir de cerca a Cristo, voy a aprender todo lo que me está enseñando. Entonces los discípulos, sí, van a resistir hasta el fin y van a ser salvos. También se nos dijo que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Podemos ver que esto aún está pasando. ¿Sí? Podemos ver que esto aún está pasando. Y el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 24, en este capítulo 24 y versículo 14 de Mateo, que cuando eso suceda, entonces vendrá el fin. En los versículos 15 al 21, el Señor vuelve su atención a sucesos que pasarían unos 35 años después de que el Señor pronunció estas palabras, y usa un suceso que profetizó Daniel en Daniel 12:11 acerca de lo que haría el rey Antíoco Epífanes en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que se va a repetir cuando el anticristo sea revelado. La abominación desoladora, ¿se acuerdan? Eso se va a volver a repetir. Ahora otro secreto. Cuando esto suceda, nosotros ya no vamos a estar aquí. Vamos a estar en el cielo. Pero esto se va a volver a repetir. Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 y 4, en donde Pablo escribe: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, hablando del día del juicio de Dios, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿Y saben qué va a hacer la mayor parte del mundo? Lo va a adorar. Lo va a adorar. Porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad. Y los que no lo adoren, ¿sí?, van a morir por no adorar al anticristo. Los va a marcar a todos aquellos que le sean fieles, a todos aquellos que lo sigan, los va a marcar
con el número 666, y todo el que no lleve ese número en su mano derecha o en su frente no va a poder vender, comprar, no va a tener la habilidad para mantenerse, va a tener que, no sé, va a tener que vivir en el campo, yo creo, cazando con flechas o lo que tenga para poder comer, pero no va a poder vender, ni comprar, ni trabajar. ¿Sí? En Mateo 24:21 el Señor nos dice, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, este es un tipo de tribulación que con todo y lo que los apóstoles sufrieron, con todo y lo que la iglesia ha sufrido, con todo y lo que la iglesia está sufriendo, ¿sí?, nunca se ha visto una tribulación como esta. Lo que claramente nos dice que está hablando de la gran tribulación. Pero luego en el siguiente versículo nos dice algo interesante el Señor. Miren el versículo 22 de Mateo 24. Nos dice, si aquellos días de la tribulación no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Ok, pastor, pero usted dijo que nosotros ya no vamos a estar aquí cuando esto suceda, entonces ¿de qué escogidos está hablando? No te enojes. A lo mejor hoy nos toca irnos con el Señor, mis hermanos, espero que todos estemos listos. ¿De qué escogidos estamos hablando? Bueno, pues dos cosas que quiero que veamos aquí. Primero, esto quiere decir que Dios va a limitar el tiempo que va a durar la gran tribulación. Va a limitar el tiempo, y sabemos que la gran tribulación va a durar 7 años, desde principio a fin, va a ir poniéndose más y más grave mientras pasan esos 7 años, pero va a durar 7 años. Y esto nos dice que el Señor va a limitar ese tiempo de la gran tribulación. Y también nos habla de que aquellos que lleguen a creer en el Señor durante este tiempo no van a sufrir persecución para siempre. Van a sufrir persecución, pero no van a sufrir persecución para siempre. Entonces sí, va a haber quienes van a creer en el Señor durante la gran tribulación. ¿Por qué van a creer? Porque nosotros les vamos a haber dado testimonio de que esto venía. Y cuando se den cuenta de que lo que nosotros les habíamos dicho era cierto, van a decir, mi abuelito me contaba acerca de, esta es la gran tribulación, voy a correr hacia los montes y voy a poner toda mi fe en Jesucristo y le voy a pedir que me salve de esta y espero que no me agarren, porque si me agarran me dijo también que iba a tener que morir por mi fe, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que hablemos de estas cosas con nuestros parientes, y les dije la semana pasada que dejemos inclusive un cuaderno escrito con todo lo que va a suceder, para que cuando nosotros desaparezcamos ellos sepan a dónde ir a obtener esta información. Y quizás digan, pastor, está medio tocacanga eso, ¿no? No, para nada, para nada. Les he hablado mucho acerca de los cuadernos que dejó mi esposa para mis hijos, y me dejó un cuaderno a mí, todo eso. Eso es algo bueno que hacer. Dejar toda la información que nosotros creemos que es pertinente para nuestras familias, que sepan si acaso el rapto de la iglesia se lleva a cabo y ellos se quedan. Porque créanme, creemos que no se van a quedar, esperamos que ninguna de nuestra familia se quede atrás, pero casi puedo asegurar que 2 o 3, ustedes los conocen, como que dudamos que se vayan a ir con nosotros. Así es que déjenle la información que necesitan saber. Entonces, de nuevo, esto quiere decir que Dios va a limitar el tiempo de la gran tribulación. Nos quiere decir que va a haber gente que va a creer en el Señor durante la gran tribulación, y que el Señor no va a dejar que pasen, que la gran tribulación o la persecución que van a sufrir durante la gran tribulación dure para siempre, sino que lo va a cortar. Va a terminar con ella antes de que todos tengan que morir, pero muchos sí van a morir. Y otra cosa que vemos aquí acerca de nuestro Dios es que nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios de compasión. A veces nosotros pensamos en la gran tribulación y en lo que y leemos acerca de lo que va a pasar y decimos, qué bueno para que se les quite, qué bueno, para que no quisieron escucharme. Qué bueno, ¿por qué no entendieron? Señor,
haz caer fuego del cielo y tatémalos a todos. Pero ¿saben que ese no es el corazón de Dios? Ese no es el corazón de Dios. Porque nuestro Dios es un compasivo que no se deleita en la muerte del impío. Si se deleitara en la muerte del impío, Él ya hubiera enviado a Jesucristo por su iglesia y la gran tribulación estuviera rugiendo ahorita y toda la gente incrédula por la que hemos estado orando, que no ha querido creer, estuvieran sufriendo las consecuencias de su incredulidad. Pero el Señor los está esperando a ellos así como nos esperó a nosotros. El Señor está siendo compasivo con ellos así como fue compasivo con nosotros y sigue siendo compasivo con nosotros. A los judíos, y tenemos al pueblo de Israel para verlo en realidad lo maravilloso y compasivo que es nuestro Dios, porque a los judíos les mostró misericordia una y otra y otra y otra vez. Hemos estado estudiando el libro de Reyes, los libros de 1 y 2 de Samuel, y vemos cómo el Señor mostró su misericordia a tantas generaciones, a pesar de que hicieron lo malo delante de Dios. Si en el Salmo 78, los versículos 38 y 39, noten lo que dice ahí: Dios en su bondad les perdonaba su maldad, hablando del pueblo de Israel. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Versículo 39, se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. Mis hermanos, eso es lo que somos. Si nos vemos tal y como somos un soplo que ahorita está aquí y mañana desaparece y ya se acabó el corrido. Pero nunca pensamos de esa manera, siempre pensamos que vamos a vivir para siempre. Nunca pensamos en que tenemos que estar listos porque no sabemos qué día el Señor nos va a llamar a su presencia. Y Pablo nos escribe una y otra vez que probemos nuestra fe. No que se la probemos a los demás, sino que nosotros mismos pongamos nuestra fe a prueba para ver si nos encontramos en el lugar que debemos encontrarnos. Lo que pasa es que a veces andamos buscando y tratando de probar la fe de los demás en lugar de probar mi propia fe. Y mi propia fe es la que debo probar. En el Salmo 86 y el versículo 15, noten lo que dice el salmista: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Y eso lo vemos ahorita. El Señor está siendo compasivo, está siendo paciente, está siendo clemente. No está dejando llevarse, no se deja llevar por su ira como nosotros nos dejamos llevar por nuestra ira a veces, ¿no es cierto? Yo sé que hay gente aquí que tiene problemas con su ira, que tiene problemas con su enojo, tiene problemas con su orgullo y con su soberbia. Y en cuanto las cosas no resultan como él o ella quieren, calle boca, pare lengua, ¿verdad? Parecen Wolverine, ¿verdad? Salen los cuchillos inmediatamente a defenderse. Mi mamá me decía: Carlos, ¿por qué no debería hablar de mi mamá ya? Pero la última vez que voy a hablar de mi mamá. Pero mi mamá me decía: Carlos Manuel, qué bárbaro, te defiendes como gato boca arriba. Y a menudo así somos, ¿no es cierto? Quizás nos están llamando la atención o nos están hablando acerca de algo que deberíamos de ver en nuestra vida, que no está bien, que daña a nosotros mismos y a otros. Pero somos tan orgullosos que no queremos verlo y nos defendemos nuestro pecado como gatos boca arriba. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que Él es compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. En Lamentaciones capítulo 3, los versículos 31 y 32, dice: el Señor no nos abandonará para siempre. Aquí el pueblo de Israel hablando acerca de cómo ve al Señor. Y luego noten lo que dice en el versículo 32, nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. ¿Saben que el Señor nos disciplina? Pero por su bondad se compadece de nosotros. ¿Nunca les dijeron sus padres: me va a doler más a mí que a ti? ¿Cuántos les creyeron? Yo estoy seguro que no fue cierto eso. A mí me dolió, a él no le dolió para nada. Pero Dios sí le duele tener que disciplinar a sus hijos. A Dios sí le duele tener que disciplinar a su pueblo.
Porque la disciplina del Señor es mucho más severa que cualquier disciplina que cualquier padre terrenal pueda hacer. Y cuando no nos sometemos a su disciplina, cuando no escuchamos, no nos damos cuenta de su bondad, estamos despreciando esa bondad, porque no nos damos cuenta de lo que está tratando de hacer a través de esa bondad. Cuando no nos sentimos disciplinados por Dios, cuando sentimos que todo está bien, cuando no vemos a Dios moverse en nosotros para disciplinarnos de algo, pensamos que todo está bien. Y no es que todo esté bien, es que de nuevo no nos quiere disciplinar como debería de disciplinarnos. En Romanos capítulo 2, del versículo 4, noten lo que Pablo les escribe a los romanos. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. No pensemos que porque Dios no nos está disciplinando todo está bien. Lo que pasa es que sabe que somos polvo, somos un soplo nada más, que hoy estamos y mañana no. Y a veces tenemos la tendencia a aprovecharnos de la gracia de Dios y tenemos la tendencia a no prestar atención a la disciplina de Dios porque decimos, estoy bajo la gracia. Pero si usamos la noción de que estamos bajo la gracia para poder seguir pecando, entonces tenemos que pensar si en realidad estamos bajo la gracia de Dios o no. Porque la gracia de Dios no nos da libertad para pecar. La gracia de Dios nos ha liberado del pecado. Sí, la gracia de Dios nos ha dicho, ok, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, orate de nacimiento. Ok, Carlos Manuel, mereces castigo, mereces disciplina, pero no te la voy a aplicar porque sé que no la soportarías. Te voy a dar la oportunidad de que al ver mi bondad, al ver que no te estoy disciplinando como debería de disciplinarte, estoy tratando de llamarte al arrepentimiento, no de solapar tu pecado. No de solapar tu pecado. ¿Sí? Ya te he mostrado mi gracia y te he ofrecido mi perdón gratuitamente. ¿Sí? Ahora tú tienes que reconocer y tienes que saber que es por mi bondad que no he acabado contigo, no porque no lo merezcas, no porque no lo merezcamos, porque lo merecemos una y otra vez, pero Él no sabe de lo que somos. Y luego cuando habla acerca de los escogidos, de nuevo está hablando de los santos que se salvarán durante la gran tribulación. Y eso lo vemos en el mismo libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 al 14, cuando estaba chavalío yo para allá en Mexicali. ¿Quién conoce Mexicali? ¿Quién conoce la calle G? La calle Tapiceros, la Industrial. Ahí es donde estaba la iglesita de Nazareno a la que yo iba. Y el techo era de lámina. Y toda la raza mala de la colonia, porque éramos los aleluyas, ¿sí? Se juntaban alrededor de la iglesia para tirar piedras al techo cuando estábamos en el servicio. Ay, hey, Satanás tiene gente en todos lados. Ahorita puede ser que un montón de cuervos anden ahí arriba. Y saben lo que simbolizan los cuervos, ¿verdad? Satanás. En algunas instancias. Es que a lo mejor nos está tratando de interrumpir, pero no lo vamos a dejar, amén. Apocalipsis 7, versículos 9 al 14 dice, después de esto Juan escribiendo aquí, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Noten que hace distinción entre Dios y el Cordero. Versículo 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Versículo 12, decían, amén. A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Versículo 13,
Entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Y Juan yo creo que pensó, no sé. Pero lo pensó, no dijo nada, ¿verdad? Pero para disfrazar el hecho de que no sabía, le dice, Señor, tú sabes, yo no sé, pero tú sabes quiénes son. Si tú sabes quiénes son. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Saben que nadie va a entrar al cielo si sus ropas no han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero? Ni antes de la gran tribulación, ni durante la gran tribulación, ni después de la gran tribulación. Todo aquel que ha sido salvo porque ha emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora todos sabemos que la sangre no emblanquece absolutamente nada, ¿verdad? Si metemos una ropa blanca a un charco de sangre, ¿cómo sale? Roja, es lógico. Pero la sangre del Cordero se usa como símbolo de lo único que puede limpiar al pecador de su pecado y de su maldad. Por eso derramó su sangre Jesucristo. Entonces aquellos que sean salvos durante la gran tribulación son salvos de la misma manera que los demás por la sangre del Cordero. Aun cuando ellos fueran martirizados, su martirio no los salva. Así como el martirio de Esteban y de Jacobo y de todos los demás santos que murieron por su fe en Jesús, no fueron salvos por sus sufrimientos, sino por el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Así es que aunque muramos por nuestra fe, aunque tengamos que derramar nuestra sangre por el Señor, eso no nos salva. Ya somos salvos porque Él derramó su sangre por nosotros. Porque Él nos lavó en su sangre, porque Él tomó de su sangre y entró en el lugar santísimo, como el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio, del holocausto. Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre para ofrecerla como ofrenda delante de Dios a favor de nosotros. Entonces, tanto el que cree hoy, el que crea después de que nosotros ya no estemos aquí, el que crea durante la gran tribulación va a ser salvo no porque vayan a ser martirizados o por algo que vayan a sufrir, sino por lo que Jesús sufrió. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y mis hermanos, cuando predicamos el Evangelio, a menudo usamos el tema del final de los días y de todas las señales y las señales que estamos viendo y todo eso, las usamos como que para de alguna manera asustar a la gente, convencerla de que más vale que creas porque si no te vas a quedar atrás, ¿verdad? Pero lo que deberíamos de hacer es hablarles acerca de la paciencia que ha tenido hasta ahorita, de que el Señor no ha venido todavía porque los está esperando a ellos. Porque nosotros ya la hicimos. Si en realidad creemos en Jesucristo y en realidad Él es nuestro Salvador, ya la hicimos, mis hermanos. Estamos completos en Él. No hay nada más que tengamos que hacer, no hay nada más que tengamos que esperar. Ya estamos ahí. Pablo nos dice que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales, nos dice en Efesios. Sí, pero tenemos que dejarle saber al mundo, sí, que Dios no quiere que nadie se quede atrás. Dios quiere arrebatar a todo mundo y si acaso tuvieran que entregar el Espíritu antes de que el Señor venga, Él quiere que al cerrar sus ojos por última vez aquí en la tierra, los vuelvan a abrir en el cielo con Él. Entonces estas personas de las cuales se nos habla aquí en Mateo y de las cuales se nos habla en Apocalipsis, de nuevo, la única manera de ser salvos es por medio de la sangre de Jesucristo, por los sufrimientos que Él sufrió. Y luego noten el versículo 23, el Señor les sigue diciendo, así que si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, o miren allá está, ¿qué les dice? No lo crean, no lo crean. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Si está hablando de los que se salvaron en la gran tribulación, ahora les está diciendo a los discípulos, si alguien les dice aquí está el Cristo, o miren ahí está, no lo crean. ¿Por qué lo dice así?
¿sí? Se supone de nuevo, pastorcito, que nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Qué onda? ¿O vamos a estar o no vamos a estar? Créame cuando le digo, no vamos a estar. Entonces, ¿por qué les dice esto a ellos? ¿Ok? Bueno, pues hay una respuesta muy sencilla. Y aquí es en donde a veces tenemos que ver diferentes traducciones de la Biblia para entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, la palabra que se traduce aquí, así que, en la Reina Valera 60, los que tienen la Reina Valera 60, la primera palabra es entonces. Entonces, ¿sí? Y la palabra entonces está hablando del tiempo. Cuando dice entonces, está hablando del tiempo en el cual ellos van a ver pasar todas estas cosas de las cuales se le ha estado hablando, sea en su propio tiempo o a través de la historia temprana de la iglesia o al final de los tiempos. Entonces, cuando vean todo esto, cuando hayan experimentado todo esto, cuando lo hayan visto a través de la historia, etcétera, 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 cuando todo esto está pasando, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no le crean. Como el Señor no ha venido por nosotros todavía, ¿aplica esto a nosotros o no? Claro que se aplica esto a nosotros. Porque esto se sigue dando, todavía siguen viniendo personas que dicen que son el Cristo, todavía siguen viniendo personas que dicen que son el Salvador del mundo, todavía siguen viniendo personas mandadas por Satanás tratando de engañar a los creyentes para que los sigan a ellos, ¿sí? Entonces, cuando aquí les está diciendo a sus discípulos, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Y nosotros también, o más bien tampoco debemos de creer cuando alguien nos dice, parece ser que Cristo ya volvió y está en San Francisco. O llegó a Seattle. O llegó a Nueva York. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor venga por nosotros vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y como vamos a ver más adelante, cuando el Señor vuelva a la tierra, no va a haber lugar en donde no sea visto que Él ya volvió. ¿Sí? Ahora noten aquí, enseguida va a repasar algunas de las cosas que ya les había dicho. No son eventos diferentes, no son eventos separados, simplemente va a reiterar algunas de las cosas que ya les había dicho, les va a dar más detalles. Yo no sé si han notado en Génesis, los capítulos 1 y 2, Génesis capítulo 1 se nos da el relato, la historia de la creación. Día primero, día segundo, etcétera, etcétera, y culmina en el día sexto con la creación del hombre, ¿sí? Pero bien rápido. Pero luego en el capítulo 2 se le agregan más detalles acerca de cómo creó las cosas que creó y qué hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así de la igual manera en los siguientes versículos el Señor va a agregar a lo que ya había dicho antes para que ellos tengan una visión más clara de lo que está hablando. Entonces les va a dar algunos detalles más acerca de lo que ya les ha mencionado en los versículos anteriores. Noten el versículo 24. Porque surgirán falsos cristos, y hablo de ello, y falsos profetas, y hablo de ello, pero de esto no había hablado. Y harán que grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Entonces ya había hablado él de falsos cristos, ya había hablado él de falsos profetas, pero aquí está agregándole más información acerca de esas personas y les dice y nos dice que estos falsos cristos y falsos profetas van a tener la habilidad de hacer grandes señales y prodigios, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de engañar, inclusive si se pudiera, a los elegidos. Ese es el propósito de las señales, es el propósito de los prodigios, es el propósito de los milagros en muchas de las situaciones que vemos en los tiempos finales. No es para bendecir al pueblo de Dios, es para engañar al pueblo de Dios. Porque entonces se van a fijar más en las señales, se van a fijar más en los prodigios, se van a fijar más en los milagros y van a quitar la vista, van a quitar la atención de quién es Cristo y de lo que Él ya hizo.
Las señales que Cristo hizo y las señales que los apóstoles hicieron, las hizo y los hicieron para que creyeran que el mensaje que traían venía de Dios. En aquel tiempo no se tenía todavía la Biblia completa, no se tenía toda la información que ahora tenemos, y por eso, después de que Jesucristo ascendió al cielo y dejó a sus discípulos y apóstoles, nos dio a través del Espíritu Santo la Biblia y se canonizó para que tuviéramos toda la información que necesitáramos acerca de todo esto que estamos leyendo. No necesitamos que se nos compruebe con milagros, no necesitamos que se nos compruebe con prodigios, necesitamos que se nos compruebe con señales. Ahora, no me malentiendan, ¿sí? Podemos ver señales que vengan de Dios, pero siempre van a ser señales que vienen de acuerdo a su palabra y no contradicen a su palabra en nada. Y servirán de edificación para la iglesia. Pero si no sirven para edificación, si para lo único que sirven es para despertar emocionalismo, es para despertar ese sentido de que tuvimos una experiencia, ¿sí? A veces se podría llamar una experiencia espiritual, una experiencia extraterrestre, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. No es para edificar al pueblo del Señor, entonces no puede venir del Señor, ¿sí? Y se nos advierte en las Escrituras que este es el caso. ¿Por qué? Porque es necesario que lo sepamos. Noten en 1 de Juan capítulo 2 los versículos 18 al 20. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Ya desde entonces, cuando Juan escribió su primera epístola, ya habían llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos, noten, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces va a haber gente que se va a ir de entre nosotros. Y no estoy hablando de irse a otra iglesia, ¿ok? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que va a dejar la fe. Gente que se va a apartar del Señor, ¿sí? Gente que ahorita está aquí, pero ya mañana no le gustó la doctrina bíblica o no le gustó someterse a lo que la doctrina bíblica dice. Y dice, no necesito esto. Hasta la próxima vez que viene algo difícil sobre ellos y entonces creo que necesito a Dios. Voy a ir a la iglesia. Voy a leer mi Biblia. Voy a prestar... ¿Sí? Entonces, pero se va a identificar, de esta manera es como si se va a identificar aquellos que verdaderamente no son de nosotros, los que se van y se apartan completamente de la fe, que no sienten la convicción del Espíritu Santo y la convicción los hace volver, sino que las mentiras del enemigo los alejan para siempre de Dios. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 7, segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores, han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Estos son engañadores, ¿son qué? El anticristo. Entonces es otra cosa, que no van a hablar acerca de Jesús como que vino en la carne, como que fue 100% hombre y 100% Dios. Lo van a ver como una emanación, lo van a ver como un ser espiritual, lo van a ver como alguien que no podía hacer carne, porque si era de carne entonces era maligno, porque todo lo que tiene que ver con la carne es malo y nada más lo que tiene que ver con el espíritu es bueno. Y muchos de esos mismos maestros dicen, como la carne es mala, tú dale vuelo a la hilacha a la carne, porque el espíritu es lo que cuenta. Y la palabra de Dios claramente nos dice que el Señor quiere santificarnos ¿en qué? En espíritu, alma y cuerpo. Sí, el Señor le interesa todo el ser humano, no nada más parte del ser humano, y por eso Jesucristo vino en forma de hombre. A Timoteo, Pablo le escribe en 1 Timoteo 4:1, noten, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, quiere decir se apartarán de la fe, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. O sea, los falsos cristos y profetas de los que les habló antes van a hacer señales y prodigios, y por esas señales y prodigios muchos van a ser engañados. Pero las señales, y noten, las señales van a ser tan poderosas
Y se parecen tanto a las señales legítimas que dice que si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Lo que quiere decir que los escogidos, ¿qué? No pueden ser engañados. Dice, si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Lo que nos dice que el escogido, el que es de Dios, el que camina con Él, el verdadero discípulo, no puede ser engañado. ¿Por qué no puede ser engañado? Porque tiene la palabra de Dios guardada en su corazón y el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Pero aquel que fácilmente es engañado y se arranca para allá y ya se acabó la unción allá, así es que ahora me voy para allá porque la unción ahora está allá y ya se acabó la unción aquí, así es que me devuelvo para acá porque parece que la unción volvió. ¿Qué andamos haciendo? ¿Qué andamos haciendo? ¿Andamos siguiendo las señales? No debemos seguir a las señales, debemos seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que los milagros, los prodigios, las señales por sí solos no son prueba de que algo es de Dios. No son prueba de que algo es de Dios. Si alguien ve una señal o un milagro o un prodigio y tiene que ser de Dios porque eso nada más Dios lo puede hacer. No, mis hermanos. También Satanás puede hacer este tipo de cosas, pero falsas. Es más, vamos a ver más adelante que Satanás hace llover fuego del cielo. ¿Sí? Hace llover fuego del cielo. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Pablo les advierte a los tesalonicenses, noten en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12, la llegada de este malvado, hablando del anticristo, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Pero por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Señor, en una de esas ocasiones en las cuales dice, ok, eso es lo que quieren, eso es lo que van a tener. ¿Quieren ser engañados? Voy a dejar que sean engañados. Es más, les voy a ayudar a ser engañados. ¿Sí? Yo les voy a mandar este espíritu para que sean engañados y no se puedan convertir de nuevo. Cuidado, mis hermanos, con lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, las enseñanzas de aquellos que dicen hacer señales y prodigios de parte de Dios deben ser probadas para asegurarnos que están enseñando doctrinas bíblicas correctas. Por eso yo les digo, no tomen todo lo que yo les digo como que, mis hermanos, yo sé que los va a sorprender esto, yo no soy Dios. Y no soy su Espíritu Santo. Y yo puedo estudiar y como me dijo una señora muy sabia, quemarme las pestañas para tratar de entender lo que les voy a presentar. Pero al fin de cuentas ustedes tienen que examinarlo y ver si es cierto o no, si es falso o verdadero, si está todo de acuerdo a la palabra o no está. Y mis hermanos, hagan preguntas. Oigan los pajaritos. Hagan preguntas. Lean su Biblia. Pastor, aquí no le entendí muy bien cómo relaciona esto con esto y cómo reconcilia esto con aquello. Hey, vamos a platicar. Vamos a dialogar. A veces se necesita. Sí, entonces necesitamos. Sí, cuando alguien cuando habla acerca de hacer de señales y prodigios. Sí, y los que están haciendo esto y que están dando enseñanzas deben ser probados para asegurarnos de que están enseñando doctrinas bíblicas correctas. Primera de Juan capítulo 4, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está escribiéndole a la iglesia.
Yo les digo a ustedes también, amados de Calvary Chapel San Diego en español, no crean a todo espíritu, pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y esta es una de las razones por las cuales los escogidos, los elegidos de Dios no pueden ser engañados, porque el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que aprender a oír el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa sensibilidad espiritual para saber cuando el Señor a través del Espíritu Santo nos está diciendo, deberías de checar eso porque no se ve como... Piensa, la Biblia dice que se puede hacer eso, la Biblia dice que se debe hacer aquello, la Biblia dice que debes de dejar esto, la Biblia dice que debes de dejar aquello, porque si la Biblia no lo dice, la enseñanza que le está presentando no es de acuerdo a la Biblia, la enseñanza es falsa, y si hay señales, prodigios y milagros, son falsos, son de Satanás. Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo mucho de esto. ¿Sí? Y nosotros, la esposa de Cristo y el Espíritu, debemos estar clamando, sí, ven Señor Jesús. Sí, ese debe ser el anhelo de cada corazón cristiano, de cada verdadero discípulo del Señor, que venga el Señor Jesucristo, pero sabemos que hay trabajo que hacer. Y luego noten lo que les dice en el versículo 25, el Señor Jesucristo, ya los he prevenido de todo. Ya no deben necesitar más. Con todo lo que ya les dije acerca de los tiempos finales, ya los he prevenido de todo. Ya les dije. Lo que hemos estado viendo estas últimas 3-4 semanas, el Señor nos está diciendo ahorita, ya les dije todo lo que tenía que decirles acerca de esto. Ya no hay más que agregarle, ya no hay más que buscarle. Si no lo han entendido, repásenlo otra vez, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a repasar, vuélvanlo a estudiar, vuélvanlo a escuchar. Pero yo ya les he prevenido de todo. Y luego les hace otra advertencia en el versículo 26, noten. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, mira, están en los aposentos, no lo crean. Versículo 27, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. ¿Ok? Entonces la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, el regreso físico de Cristo al mundo, no va a ser como su primera venida. ¿Se acuerdan su primera venida? En un pesebre, en Belén, nada más algunos pastores, los reyes magos, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Esta vez todo mundo lo va a ver. Esta vez no va a haber duda de que regresó. Esta vez los ángeles mismos van a dejar saber al mundo que Jesús ya ha regresado. Y luego noten que dice, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Me acuerdo cuando estaba más chavalo yo, que no estudiaba la Biblia, que nada más tenía la Biblia ahí para leerla cuando me daba miedo en las noches. Es cierto, ¿para qué les digo que no? Sí. La tenía ahí a un lado de mi cabecera, porque cuando me daba miedo en la noche leía el Salmo 23 y era el salmo que mi mamá me enseñó cuando estaba chiquito y ya podía dormir más tranquilo porque ya cumplí con Dios. Esto me mataba. Los buitres se juntan donde está el cadáver. ¿De qué cadáver está hablando? Se ve medio, ¿verdad? ¿Nunca han visto los programas de la naturaleza cuando hay un animal muerto o algo? Todos los buitres dando vueltas. Y no tenemos que ser expertos en la naturaleza. Volteamos, vemos los buitres y ¿qué decimos? Hay algo muerto allá. ¿Ok? Esto es lo que simboliza esto. Los buitres son las señales. Los buitres son todo lo que ha estado explicando. Cuando veamos esos buitres empezar a dar vuelta, quiere decir, ahí está, ahí está.
está cerca. Está cerca. Tenemos, mis hermanos, que tener nuestra vista puesta en el cielo. Tenemos que estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a terminar aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Los versículos 29 y 30, noten lo que dice. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 7 dice: Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Y luego el versículo 7 dice: miren, ya viene en las nubes, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, y la iglesia dice, amén. Mis hermanos, estos 2 versículos 29 y 30 y los siguientes los vamos a ver la semana que entra. ¿De qué se está hablando aquí? Vamos a ver la venida física de Cristo a la tierra y vamos a diferenciarla de la venida por su iglesia. Y vamos a ver con gran detalle, si el Señor nos lo permite, la diferencia entre los dos, para que podamos estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros, de que tenemos que estar listos ya. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hemos podido aprender hoy. Te pedimos, Señor, que sigas escribiendo todas estas palabras en nuestro corazón, guardándolas en nuestra mente. Señor, que prestemos atención a ellas, que nos demos cuenta, oh Dios, de que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sabemos que ese día y esa hora va a llegar. Así es que no queremos que ese día y esa hora nos sorprenda como ladrón en la noche, nos sorprenda no estando en los negocios de nuestro Padre, nos sorprenda, Señor, haciendo cualquier otra cosa que no sea el servirte a ti, dentro y fuera de la iglesia. Así es que, Señor, hoy como tu pueblo, como tu iglesia, como tu esposa, Señor, como tu cuerpo, clamamos a ti y decimos, Señor, sigue enseñándonos, sigue transformándonos, sigue hablándonos a través de tu palabra, sigue aclarando estas cosas en nuestra mente y corazón para que podamos estar completamente seguros, para que podamos saber que hemos creído en la verdad. Que si tú vinieras por tu iglesia hoy, todos nosotros nos iríamos contigo. Y si hay alguien entre nosotros, así con los ojos cerrados, rostro inclinado, aquí entre nosotros, o viéndonos por Facebook Live, o viéndonos en YouTube, si hay alguien que no está seguro que se iría con el Señor si el Señor arrebatara su iglesia hoy, muy sencillo. Él le ha traído aquí y le ha puesto esta transmisión delante para que se dé cuenta de que necesita clamar a Él, de que se necesita convertirse en su discípulo, de que necesita poner su esperanza en Él, de que necesita ser lavado con la sangre del Cordero para poder entrar en el reino celestial. Clame a Él. Arrepiéntase de su pecado, pida perdón por su pecado y vuélvase al Señor. Él es el único que les puede salvar. Él es el único que puede hacer el milagro en sus vidas. Y luego sígalo de lo más de cerca que pueda, y el Señor lo deja que se le pegue a Él para que pueda aprender de Él y ser como Él.
Lo único que tienes que invocar el nombre de Jesús. La palabra nos dice que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Invoque su nombre. Crea en él. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.